Bien, en esta tercera parte sobre los videos de string, lo que vamos a ver son un par de ejemplos sobre las funciones que aprendimos anteriormente. La primera es strcat, que era para concatenar palabras unas dentro de otras. Obviamente, para que esto funcione hay que incluir la librería string.h. Si bien todas estas funciones, la gran mayoría devuelven un valor, no siempre utilizamos el valor que se devuelve, muchas veces puede llegar a servir para validación de datos. En este caso, el ejemplo es el siguiente. S1 tiene la palabra hola, fíjense que acá hay un espacio. En S2, tamaño 7, está la palabra amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Esto tiene 7, obviamente por el barra 0. Vamos a mostrar por pantalla el valor de S1. Vamos a mostrar por pantalla el valor de S2. Vamos a concatenar en S1 lo que haya en S2. Y vamos a volver a imprimir el valor que hay en S1. Si te fijan, esto que está acá es lo mismo que esto que está acá, ¿sí? Estos dos printf son para ver que efectivamente funciona, ¿sí? Ejecutamos. S1 primero vale hola y un espacio, aunque no lo vean. S2 vale amigos. Y S1, luego de concatenar, dice hola amigos, ¿sí? Recuerden que si quieren hacer más de una concatenación, agregar guiones o espacios, tienen que hacerlo recursivamente, ¿sí? Más de una vez. Bien. El siguiente ejemplo es string compare, ¿sí? La función, el valor de retorno de esta función sí nos importa. La función compara la cadena apuntada por S1 con la cadena apuntada por S2, ¿sí? Y la función retorna un número entero mayor, igual o menor a 0 apropiadamente, ¿sí? Según la cadena apuntada por S1 es mayor, igual o menor que la cadena S2. Este ejemplo es un poco tramposo porque yo les mencioné que considera las mayúsculas y las minúsculas porque utiliza los valores ASCII de cada letra, ¿sí? Tenemos dos vectores de caracteres, S1 y S2. Son las mismas palabras, pero una empieza en mayúscula y la otra en minúscula, ¿sí? Vamos a crear una variable auxiliar i de tipo entera. Vamos a mostrar lo que dice S1. Vamos a mostrar lo que dice S2. Y vamos a llamar a la función string_compare, ¿sí? La función, recuerden que devuelve un valor, así que lo asignamos en nuestra variable i. Después decimos en pantalla S1 es, espacio, y después abrimos un if anidado, ¿sí? Si i es menor a 0, vamos a decir que es menor que. Pero si i es mayor a 0, vamos a decir mayor que. Caso contrario, vamos a decir igual a, ¿sí? Y por último imprimimos S2, ¿sí? Vamos a ejecutar este programa. Y dice S1 es abeja con mayúscula, S2 es abeja con minúscula. Y dice S1 es menor que S2, ¿sí? Con menor significa que está primero, ¿sí? Alfabéticamente. Vamos a probar quitando, por ejemplo, vamos a escribirlo todo en minúscula, pero vamos a escribir una palabra que empiece con A y la siguiente ya empieza con B, ¿sí? Ejecutamos. Obviamente S1 es menor que S2, esto se traduce de vuelta en que S1 está alfabéticamente primero que S2. Y este ejemplito pueden utilizarlo para probar varias cosas. Ahora vamos a hacerlo al revés para ver que efectivamente funciona. Ahora S1 es mayor que S2, ¿sí? Porque S1 comienza con B y S1 comienza con A. ¿Bien? La siguiente función es string copy. De vuelta, todas tienen valor de retorno, no siempre nos interesa para lo que estamos haciendo. String copy, si recuerdan, copia la cadena apuntada por S2, o sea, segundo argumento, incluyendo el carácter nulo a la cadena apuntada por S1, ¿sí? Entonces tenemos S2 tiene A, B, C, D, F, G. S1 la declaramos de tamaño 8, pero no la inicializamos. Y le vamos a decir string copy S1,
y queremos copiarle la palabra hola, ¿sí? Y vamos a imprimir en pantalla S2 y vamos a imprimir en pantalla S1. Ejecutamos. S2 nunca lo modificamos, tiene este valor, y S1 dice hola, ¿sí? Ahora, si quisiéramos copiar otra cadena de caracteres, por ejemplo S2 que ya está inicializada, podemos hacer lo siguiente. Si lo ejecutamos, S1 y S2 van a tener lo mismo, ¿sí? Porque se copió lo que existía en S2 en S1. Bien, el siguiente ejemplo es strlen. strlen calcula el número de caracteres, ¿sí? ¿Cuántas letras tiene la palabra? Y no contabiliza el barra cero. El valor de retorno es muy importante porque nos devuelve exactamente el número, ¿sí? Y acá dice que devuelve el número de caracteres hasta el carácter nulo, el cual no se incluye, es muy importante. Bien, en este ejemplo, nuestra cadena S tiene esta frase, la vamos a mostrar en pantalla para chequear que está bien. Y lo que hacemos es un printf y le decimos, el strlen, esto fíjense que está entre comillas, así que es textual, no es que estamos llamando a la función. Estamos diciendo strlen de S es igual a %d, ¿sí? Y lo que hacemos es directamente llamar a la función dentro del printf. Esto es totalmente válido. La otra posibilidad era crear una variable auxiliar y igualar el valor de la función strlen a esa variable auxiliar e imprimir la variable, ¿sí? Esto es un poquito más rápido. Si ejecutamos esto, S tiene la palabra hola a todos y el strlen de S es igual a 12, ¿sí? Ahora fíjense que nosotros creamos a nuestro vector de caracteres de dimensión 13, ¿sí? Esto tiene una dimensión de más para el barra 0, pero como les dije, strlen no cuenta el barra 0, ¿sí? Bien, las últimas dos funciones que quedan son las variantes. Esta es la variante de string compare, pero con n, la cual tiene un tercer argumento, que era la cantidad de caracteres que queremos llegar a comparar, ¿sí? Para este ejemplo también tiene una trampilla, está hecho a propósito así. Nuestro vector de caracteres S1 tiene la palabra artesano, nuestro vector de caracteres S2 tiene la palabra artista, ¿sí? Fíjense que las tres primeras letras son idénticas. Si llamáramos a string compare común, obviamente devolvería un valor distinto de 0 porque no son la misma palabra. Creamos nuestra variable auxiliar, mostramos el valor de S1, mostramos el valor de S2 y llamamos a nuestra función strncmp, ¿sí? Le decimos compárame S1 con S2 y compárame los tres primeros caracteres, ¿sí? El valor guardalo en i. Y decimos printf, las tres primeras letras de S1 son, y abrimos un if anidado, ¿sí? Si i menor a 0, ponemos menores que. Else if, si i es mayor a 0, ponemos mayores que. Si no, quedaría que sea igual a 0 y deberían ser iguales, ¿sí? ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, las tres primeras letras de este ejemplo son iguales. Nosotros los invitamos después a jugar con estos ejemplos y ver qué es lo que sucede, ¿sí? Si ejecutamos, S1 es artesano, S2 es artista, pero las tres primeras letras de S1 son iguales a S2, ¿sí? Bien. Por último, hay una función que no mencioné en el video anterior, pero es str, ¿sí? Lo que hace es localizar la primera aparición en la cadena apuntada por S1, o sea, en S1 la primera palabra, si aparece la secuencia apuntada por S2, ¿sí? Esto es un poco confuso. ¿Qué quiere decir? Bueno, va a tratar de fijarse si en S1 aparece en algún momento la palabra S2, ¿sí? ¿Qué retorna esta función? Bueno, retorna un puntero a la cadena encontrada. O un puntero nulo si no se encontró la cadena. Esto obviamente todavía no vieron punteros a esta altura de la carrera, de la materia.
próximamente lo van a ver, los invito a retomar este video, ¿sí? Pero esto, créanme que es así. Bien. Ejemplo, para que se entienda un poco más, es de los ejemplos el más confuso, ¿sí? Tenemos S1, dice hola a todos. S2 dice la, fíjense que de tamaño 3, siempre uno más. Y vamos a decirle, mediante la función str, que nos diga a partir de dónde, o sea, si encuentra lo apuntado, o sea, lo escrito en S2, si lo encuentra en S1, ¿sí? La, vamos a pensarlo nosotros primero. La va a encontrar por primera vez acá, ¿sí? Esto recuerden que si dice hola, 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 va a existir más de una vez, pero esto lo devuelve solamente la primera vez que lo encuentra, ¿sí? Y a partir de ahí, va a devolver de ahí todo lo demás. Entonces, para que esto se entienda, mostramos S1, mostramos S2, y en el printf llamamos a la función, ¿sí? Pero obviamente la llamamos adentro del printf. Y acá ponemos entre comillas que la función str con argumentos de entrada S1 y S2 es igual a %s. Porque recuerden que esta función devuelve básicamente, para no variar los con punteros, corta, o sea, encuentra en el momento en que encuentra la palabra que estaba en S2, a partir de ahí para adelante lo va a mostrar todo, ¿sí? Entonces no le importa todo lo que está por detrás. En este caso no le va a importar el HO, ¿sí? Bien. Si ejecutamos esto, el video va a decir S1 es hola a todos, S2 es la. Y al llamar a esta función, el igual queda, ¿ves? Ven, la a todos, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda un poco más. Si nosotros agregamos un montón de cosas más, obviamente hacemos crecer, o sea, aumentamos el tamaño de nuestro vector a 50 y aumentamos el texto en cualquier cosa que diga y lo ejecutamos, va a decir que S1 tiene todo este contenido, S2 tiene todo este contenido, pero al llamar a la función de esta manera y tratar de buscar esto dentro de todo esto, lo que nos va a devolver es a partir de que lo encontró en adelante, ¿sí? La a todos. Espero que se haya entendido. Estos ejemplos los van a encontrar, ¿sí? En el aula. Están para que los modifiquen, para que jueguen, para que practiquen y vean qué es lo que pasa si van probando diferentes cosas, ¿sí? No tengan miedo que esto no se rompe.